El tema de la sesión del día de hoy tiene que ver con la estimación por intervalo. Y vamos a comenzar con conceptos básicos. Primero que nada, es importante que a ustedes les quede claro qué es la estadística inferencial. La estadística inferencial nos va a permitir obtener información acerca de una población a partir de los datos obtenidos de una muestra. Y hay dos métodos importantes que ustedes van a revisar en esta asignatura. El primero es la estimación, que es justo el tema que vamos a ver el día de hoy. Y el segundo método, que es la prueba de hipótesis, que ustedes la verán en el módulo 2. Aquí, como pueden apreciar en la diapositiva, la estimación se puede dividir en dos tipos. La primera es la estimación puntual y la estimación por intervalo. Repito entonces, la estadística inferencial nos permite obtener información de una población a partir de los datos de una muestra. Vamos a recordar conceptos importantes. Población es el conjunto de todos los elementos que cumplen con ciertas propiedades o características específicas. Y la muestra es solo una parte o porción de dicha población que seleccionamos para estudiar. Como lo muestra el esquema, vemos la población es el conjunto y la muestra es el subconjunto. Otra definición importante que debemos recordar es ¿qué es un parámetro? Un parámetro es una característica que nosotros medimos de una población. Por ejemplo, si nosotros calculamos el ingreso promedio de todos los trabajadores de una empresa, ese dato, es decir, el ingreso promedio, es un parámetro. ¿Por qué? Porque lo obtuvimos de todos los datos de la población. Otro ejemplo, se realiza una investigación para determinar las marcas de calzado más usadas por los estudiantes de nivel superior. Nuevamente, esta investigación, como está obteniendo la información de todos los estudiantes de nivel superior, entonces se convierte en un parámetro. Ahora, ¿qué es un estadístico? El estadístico es una característica que nosotros podemos medir de una muestra. Ejemplo, si nosotros ahora obtenemos el ingreso promedio de los trabajadores del área de recursos humanos en una empresa, el dato que estamos calculando u obteniendo es un estadístico. ¿Por qué? Porque lo estamos obteniendo a partir de una muestra. Otro ejemplo, se realiza una investigación para determinar las marcas de calzado más usadas por los estudiantes de nivel superior. ¿En qué momento se va a convertir en un estadístico? Cuando nosotros seleccionemos una muestra de esos estudiantes de nivel superior y obtengamos la información que requerimos. Entonces, el parámetro es una característica medible de la población y el estadístico es una característica medible de una muestra. Y aquí les presento un resumen de información relevante de población y muestra. Ya vimos que la característica medible de la población se llama parámetro, la característica medible de la muestra se llama estadístico. Ahora bien, la población, el número de elementos que contiene la población, se simboliza con una N mayúscula y el número de elementos que tiene la muestra se simboliza con una N. Vamos a recordar también la media o promedio de la población se simboliza con la letra mu o el símbolo mu y la fórmula es la siguiente. La sumatoria de todos los datos, X sí representa
los datos entre el número total de datos. La media de la muestra se simboliza con una X y esta línea, y se dice X testada. Entonces, la media de la muestra se calcula de la misma manera, pero sumamos todos los datos que tengamos de la muestra y lo dividimos entre el número de datos de la muestra. Otra medida que vamos a identificar es la varianza. Se representa para la población con sigma al cuadrado. ¿Cómo se calcula para la población? Lo único que hacemos es sumatoria de xi menos mu elevado al cuadrado y ese resultado lo dividimos entre el total de datos de la población. Para el caso de la muestra se hace lo mismo, solo que el símbolo de la varianza es s al cuadrado y la sumatoria de cada dato restando el promedio elevado al cuadrado se divide entre n menos 1, es decir, el total de datos que tengamos en la muestra menos 1. Y finalmente la desviación estándar. La desviación estándar se obtiene obteniendo la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, para la población es sigma y se obtiene sacando la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. Y la desviación estándar para la muestra es S y se obtiene sacando la raíz cuadrada de la varianza de la muestra. Entonces, este es un resumen de información que debemos de conocer en forma previa. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema. Habíamos comentado que dentro de la estadística inferencial existen dos métodos. Uno era prueba de hipótesis y otro era la estimación. Y dentro de la estimación existen dos tipos de estimación, lo que se conoce como estimación puntual. ¿En qué consiste la estimación puntual? Es un procedimiento que nos va a permitir encontrar un único valor a partir de la muestra y que de alguna forma nos va a dar un valor aproximado de un valor desconocido de la población. Ejemplo, nosotros vamos a realizar cálculos sobre la muestra y nos debe de arrojar una información como la que les voy a leer a continuación. Se estima que el promedio mensual de los ingresos de las familias de la zona metropolitana de Monterrey es de 4,500 pesos. Repito, entonces se llama puntual porque solo calculamos un valor a partir de la muestra y este valor calculado nos permite conocer en forma aproximada un valor de la población. Vamos con la definición de estimación por intervalo. Va a ser un procedimiento que nos va a permitir determinar un rango de valores que se conoce como intervalo de confianza, en el que hay una alta probabilidad de que se encuentre el parámetro de la población que nosotros estamos estudiando. ¿Cuál es la información que arroja? Se estima con un nivel de confianza del 95% que el promedio de los ingresos de las familias de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey se encuentra entre 4,350 y 4,550. Como pueden observar en el ejemplo, ya no es un solo valor, por eso se llama intervalo. ¿Por qué? Porque me está dando un rango de valores entre el cual se encuentra la característica o medida que yo estoy estudiando de una población. Reitero, la estimación por intervalo es un rango de valores que se determina para encontrar o estudiar una medida de la población. Y justamente este es el procedimiento que nosotros vamos a revisar a detalle el día de hoy. Como pueden ver en el enunciado, al principio toca un término que se llama nivel de confianza. Es decir, es el porcentaje de probabilidad de acertar que el valor de mi población se encuentre entre este rango. Y ahorita vamos a ver en forma muy detallada cómo obtenemos este resultado.
resultado. Lo primero que debemos de identificar es que hay fórmulas que seguramente ya revisaron en la plataforma. Aquí en la pantalla yo les estoy presentando el resumen de las fórmulas para estimar la media de una población. Es decir, yo voy a tener una población que es muy grande, o que si yo estudiara todos los elementos de esa población, yo tendría que ocupar muchos recursos. Entonces, por eso tomamos una muestra. Y a partir de esa muestra, inferimos cuál es el parámetro que estoy investigando. En este caso, es el promedio o media. Y vamos a tener que identificar primero en mis datos si tengo una muestra grande o tengo una muestra pequeña. Una muestra grande se considera cuando mis datos son igual a 30 o tengo más de 30 datos. Por eso aquí el símbolo n mayor o igual a 30. Y voy a considerar que tengo una muestra pequeña si mis datos son menos de 30. Aquí observen que estoy utilizando la simbología que vimos en la diapositiva, en una de las diapositivas pasadas. N es el tamaño de muestra. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es la siguiente elección? Yo tengo que identificar si en la información que tengo o que me están proporcionando, conozco la desviación estándar de la población. Y nuevamente aquí observen, símbolo, sigma. Tenemos que recordar que sigma es el valor de la desviación estándar de la población. Una vez que yo identifico si me están proporcionando la desviación estándar de la población, entonces significa que yo voy a utilizar esta fórmula. El promedio de la muestra más menos z de alfa entre 2 por sigma, es decir, la desviación estándar de la población, entre la raíz cuadrada de el tamaño de muestra. Repito, sigma conocida significa que me están proporcionando el dato de la desviación estándar de la población. Por lo tanto, utilizaré la fórmula que contenga el símbolo de sigma, que es la desviación estándar de la población. ¿Qué pasa si no me dan el dato de la desviación estándar de la población? Significa que sigma es desconocida. Por lo tanto, utilizo esta fórmula, promedio de la muestra más menos z de alfa entre 2 por, ahora es S. Recordemos que S es la desviación estándar de la muestra, entre la raíz cuadrada de el tamaño de muestra. Si observan, por eso era muy importante recordar la simbología de ciertas medidas. En este caso, X testada, promedio de la muestra, desde sigma, la población, S, desviación estándar de la muestra, N, tamaño de la muestra. Z de alfa entre 2 es un valor estadístico de la distribución normal. Más adelante vamos a ver cómo lo encontramos. Ahora, ¿qué pasa si mi muestra es pequeña, es decir, menor a 30 elementos? De igual manera vamos a identificar si me están proporcionando la desviación estándar de la población. Es decir, si sigma es conocida, nuevamente utilizo esta fórmula. Promedio de la muestra más menos z de alfa entre 2 por el valor de la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de la muestra. Pero si mi muestra es pequeña y el dato de la desviación estándar de la población no lo conozco o no me lo están proporcionando, es decir, sigma es desconocida, entonces voy a utilizar esta fórmula que dice promedio de la muestra más menos valor estadístico de la distribución T de student por la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada de la muestra. Este es el resumen
de las fórmulas que vienen en el módulo. Y vamos a empezar entonces con el primer ejemplo. Lo voy a leer despacio porque es importante que ustedes vayan identificando qué datos nos proporciona el problema. La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros realiza un estudio para conocer el intervalo de endeudamiento de los usuarios de tarjetas de crédito en el estado de Nuevo León. Se toma una muestra de 100 tarjetavientes, la cual muestra un adeudo promedio de 5,950 pesos. Un estudio preliminar mostró una desviación estándar de 755.5 pesos para el Estado. La comisión quiere establecer el intervalo medio de endeudamiento con un nivel de confianza de 95%. Lo primero que tenemos que identificar, pues es precisamente qué nos están pidiendo estimar. En este caso, tenemos que estimar un intervalo para la media o promedio. Eso es lo primero que tenemos que identificar, lo que tenemos que calcular. Una vez que identificamos eso, vamos a observar qué datos me proporciona el problema. O sea, aquí tenemos el primer dato. Se tomó una muestra de 100 tarjetavientes. Entonces, este es mi tamaño de muestra, 100 tarjetavientes. ¿Qué otro dato nos están dando? Dice aquí, muestra un adeudo promedio de 5,950. Es decir, nos están dando el promedio de la muestra. Después dice, un estudio preliminar mostró una desviación estándar de 755.5 pesos. Y finalmente otro dato, nos están diciendo que hay que calcular ese intervalo con un nivel de confianza del 95%. Entonces, esos son los 4 datos que inicialmente me proporciona el problema. Entonces, vamos a ir paso a pasito. Paso 1, identificación de datos. Ya los identificamos. Tamaño de muestra igual a 100. Y aquí es muy importante que identifiquemos si es una muestra grande o es una muestra pequeña. Y como lo vimos en el esquema, si la muestra es mayor o igual a 30, es una muestra grande. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque en función de la muestra y de si conocemos o no la desviación estándar, es la selección de la fórmula correspondiente. Segundo dato que identificamos es la muestra, perdón, el promedio de la muestra. Recordemos que el promedio de la muestra se simboliza con X testada. Y nos dice el problema que es de 5,950. Después viene algo importante y me voy a regresar al problema. Un estudio preliminar mostró una desviación estándar de 755.5 para el estado. No me está hablando de una muestra. No me está diciendo que seleccionaron una porción, sino de todo el estado. Por lo tanto, este dato de desviación estándar es la desviación estándar de la población, es decir, sigma. Sigma es igual a 755.5 pesos, por lo tanto, sigma es conocida. Repito, porque aquí es donde comúnmente nos confundimos. Si me dan el dato de la desviación estándar de la población, sigma es conocida. Finalmente, el último dato que logramos identificar es el nivel de confianza, que es del 95%, o bien también lo podemos expresar como 0.95. Recordemos que el porcentaje también se puede expresar en forma decimal. Paso 1, entonces ya nos va a permitir identificar la fórmula. Ya sabemos que tengo una muestra grande y que sigma es conocida. Continúo entonces con el paso 2. Ahora sí, el paso 2 implica seleccionar la fórmula.
y quedamos que el tamaño de muestra y la desviación estándar nos permiten identificar la fórmula que tengo que utilizar. Y me voy a regresar, nada más recordemos esto. Tenemos una muestra grande y sigma conocida, es decir, nos proporcionaron la desviación estándar de la población. Me voy a regresar al esquema para que veamos cómo seleccionamos la fórmula. Entonces, voy a determinar el intervalo de confianza para el promedio. Tengo una muestra grande y sigma es conocida. Por lo tanto, esta es la fórmula que voy a utilizar. Repito, tengo una muestra grande, tengo sigma conocida y entonces esta es la fórmula que voy a utilizar. Me regreso entonces al paso 2. Muestra grande y sigma desconocida y de acuerdo a mi esquemita que me resume las fórmulas, esta es la que voy a utilizar. Que me dice promedio de la muestra más menos z de alfa entre 2, que es un valor estadístico de la distribución normal, por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Vamos con el paso 3. Ya tenemos la fórmula. Ahora, entonces, vamos a comenzar con la sustitución de los datos. Aquí está mi fórmula. ¿Tenemos el promedio de la muestra? Sí, es de 5.950. ¿Conozco z de alfa entre 2? No, todavía no lo conozco, entonces lo vuelvo a anotar. ¿Conozco la desviación estándar de la población? Sí, si me la están dando es 755.5. ¿Conozco el tamaño de la muestra que es n? Sí, son 100 personas. Entonces, ya sustituí los datos que sí tengo. Y ahora vamos a ver cómo obtener este dato de z de alfa entre 2, que aunque no me lo están dando directamente, yo lo puedo determinar. ¿Cómo lo hacemos? En el documento que les envié, al final viene un formulario y viene la tabla de distribución normal. El primer paso es dividir el nivel de confianza entre 2. ¿Se acuerdan que el dato era de 95%? Para hacer la identificación o determinar el valor de z de alfa entre 2, cambiamos a decimal mi porcentaje de nivel de confianza. Entonces, en este caso es 0.95 entre 2 y esto me da un valor de 0.475. ¿Qué tenemos que hacer después? Vamos a encontrar ese valor de 0.475 en la tabla de distribución normal. Y vamos a la tabla. Ustedes tienen que buscar en el cuerpo de la tabla ese valor de nivel de confianza entre 2. Y aquí está ubicado. ¿Qué tienen que hacer? Identificar con qué dato coincide en la primera columna, que en este caso es 1.9, e identificar con qué dato coincide en la primera fila, que en este caso es 0.06. ¿Qué hacemos después? Lo único que tenemos que hacer es sumar esos dos valores, el dato con el que coincidió en la primera columna y el dato con el que coincidió en la primera fila. Fue de 1.9 más 0.06 y eso nos da un valor de 1.96. Por lo tanto, z de alfa entre 2 vale 1.96. Y aquí quiero puntualizar algo. Ese dato de 1.96 no va a cambiar. ¿A qué me refiero? Siempre que les den un nivel de confianza del 95%, z de alfa entre 2 siempre va a valer 1.96. En este caso, por ejemplo, si nos pusieran un nivel de confianza del 90%, tendríamos que hacer nuevamente el cálculo porque es un valor diferente de nivel de confianza. Sería 0.90 entre 2, nos daría 0.45 y ahora yo tendría que buscar el 0.45. Y si ustedes buscan aquí en el cuerpo de la tabla, tenemos dos valores muy cercanos. No nos pasó como el 1.96 exacto del 95%.
Aquí en este caso tengo dos valores muy cercanos. Ambos valores, .4495 y .4505, tienen la misma diferencia. ¿Cuál seleccionar? La bibliografía, hay bibliografía que ustedes van a encontrar y toman el menor, hay otra que dice que tomen el mayor. Entonces, realmente como son números ya pequeños, por ejemplo, si tomamos el menor sería 1.64 y 1.65 para el otro valor, entonces no hay gran diferencia, no hay ningún problema. Puede ser 1.64 o 1.65. Continúo entonces. Y ahora sí, entonces ya tenemos todos los datos. Recordarán que ya habíamos sustituido el promedio, 5.950, la desviación estándar de la población y el tamaño de la muestra. Y ya nada más nos faltaba el valor de C. Y ya lo sustituimos, 1.96. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer pues son las operaciones en la calculadora de forma muy cuidadosa, porque uno de los errores que cometen, que a pesar de que hacen la sustitución perfectamente bien, meten en forma incorrecta los datos. ¿En qué orden deben de hacer las operaciones? Primero tienen que hacer esta operación para que no se equivoquen en la calculadora. 755.5 entre raíz cuadrada de 100. Lo que les dé lo multiplicamos por 1.96 y entonces eso nos da este valor, 148.078. Y ese valor es el que va después del más menos. Y ahora sí, vamos a hacer las dos operaciones que me indica mi fórmula. Tenemos que hacer una resta y una suma. Primero anotamos la resta. ¿Por qué la resta? Porque es el límite inferior o el menor valor de mi intervalo, y después hacemos la suma. ¿Por qué? Porque es el límite superior o el mayor valor de mi intervalo. Y hacemos la operación, 5.950 menos 148.078 nos da un valor de 5.801.92 y la operación con más nos da 6.098.08. Vamos con el siguiente paso. Paso 4. Ya lo único que nos falta, matemáticamente hablando, es expresar el intervalo. ¿Cómo lo expresamos? Hay dos maneras. La más sencilla es entre corchetes. Se pone primero el límite inferior, es decir, el valor más pequeño, y después el límite superior, es decir, el valor más grande, divididos o separados con una coma. Corchete, 5.801.92, 6.098.08 y cerramos con el corchete. O bien, como un intervalo o como una igualdad de la siguiente manera. Siempre se pone el símbolo mu. ¿Por qué mu? Porque acuérdense que esto que estamos haciendo es estimando el valor del promedio de la población, por eso ponemos mu, porque es el promedio de la población. Y ponemos menor o igual, y del lado derecho ponemos el límite superior. Desde el lado izquierdo ponemos nuevamente menor o igual, pero ponemos el límite inferior. ¿Y cómo se lee esta expresión? Se lee de la siguiente manera. El promedio de la población se encuentra, es menor o igual a 6.098.98 y es mayor o igual que 5.801.92. Esas son las dos maneras de expresar matemáticamente nuestro intervalo de confianza. Vámonos a lo más importante, nuestra conclusión, es decir, ya la interpretación práctica de ese intervalo. Y la conclusión puede ser de esta manera. Se estima con un nivel de confianza del 95% que el promedio de endeudamiento de los usuarios de tarjetas de crédito en el estado de Nuevo León se encuentra dentro del rango de 5.800.92 pesos y 6.098.08
pesos. Y esa es la forma en la que se interpreta ya de manera práctica este procedimiento que nos permitió determinar un intervalo de confianza o un rango de valores de mi población. Entonces aquí podemos observar que a partir de los datos de esa muestra de 100 personas que les preguntamos o investigamos su nivel de endeudamiento, nosotros pudimos estimar y estamos infiriendo entonces cuánto es lo que todo el estado de Nuevo León tiene como endeudamiento promedio. Y esto es la estimación por intervalos para la media. Voy a continuar entonces con la estimación por intervalo, pero ahora para la proporción. Y aquí sí quiero, sé que están prestando mucha atención, pero este procedimiento de proporción es el que van a tener que aplicar en su actividad 2. Si es que ya la revisaron, les piden estimar una proporción. Entonces vamos a ver con un ejemplo diferente, obviamente, cómo llevar a cabo la estimación de una proporción. Y el ejemplo dice de la siguiente manera. En un sondeo realizado sobre 35 alumnos de la Facultad de Informática, se obtuvo la siguiente información sobre su satisfacción con el funcionamiento del centro de cálculo. Y nos piden determinar un intervalo de confianza para la proporción de los estudiantes que se encuentran satisfechos con el funcionamiento del centro de cálculo, a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente, identifiquemos primero qué datos me está proporcionando el problema. Y entonces aquí dice que hicieron un sondeo, es decir, los 35 alumnos son una muestra, es mi tamaño de muestra. También nos están pidiendo calcular un intervalo de confianza para la proporción y un nivel de confianza del 95%. Esos son los datos que a primera vista nos arroja el enunciado del problema. Y obviamente, pues como es una encuesta, pues nos tienen que dar los resultados de esa encuesta, que es parte de los datos de la información. Y aquí podemos ver a los 35 estudiantes, en este caso, pues la tabla nos arroja un número de matrícula y la opinión que ellos expresaron, que podemos observar que es satisfecho o muy satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho, y cada uno expresó su opinión. Voy a regresar al problema, pero aquí nos están pidiendo determinar el intervalo de confianza para la proporción de los estudiantes que se encuentran satisfechos, es decir, solo los que respondieron estar satisfechos con el funcionamiento del centro de cálculo. Y aquí quiero aclarar algo por si hubiera la duda. Una proporción no es otra cosa que porcentaje, es decir, cuando yo en mis problemas de estadística vea el término proporción, no es otra cosa que un porcentaje, es decir, me están pidiendo un intervalo de confianza para determinar el porcentaje de estudiantes que estuvieron satisfechos con el funcionamiento del centro de cálculo. Para que no les haga ruido ese término, proporción es porcentaje. Entonces, ya tenemos aquí todos los datos. Lo primero que tenemos que hacer también, pues, es identificar cuántos estuvieron satisfechos, porque es el intervalo que me están pidiendo. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de los 35 estuvieron satisfechos. Entonces, ese es otro dato que vamos a utilizar. Entonces, hasta aquí con la selección de datos. Paso 1, entonces, identificación de datos. Ya lo hicimos sobre el enunciado, vamos a anotarlos. Tamaño de muestra, 35 estudiantes encuestados en el sondeo. Nivel de confianza del 95%. 13 estudiantes contestaron que estaban satisfechos. En el caso de la proporción, afortunadamente solo hay una fórmula y es esta que les muestro en la pantalla, que nos dice
La proporción muestral, que es este símbolo que tenemos aquí, P testada, más menos Z de alfa entre 2 por la raíz cuadrada de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral entre el tamaño de muestra. Vamos entonces a la sustitución de datos. Tenemos la fórmula y aquí viene cómo determinamos la proporción muestral. En este caso es el número de elementos que cumplen con lo que yo estoy estudiando. En este caso, los elementos son los estudiantes y lo que estoy estudiando es cuántos estuvieron satisfechos con el servicio. Y así se calcula. Proporción muestral es igual al número de elementos que satisfacen la característica que estoy estudiando entre el total de elementos estudiados, es decir, entre el total del tamaño de muestra. Y ya habíamos contabilizado que eran 13 satisfechos de los 35 a los que les preguntamos. Hacemos la operación en la calculadora, 13 entre 35. Les recomiendo tomar 4 décimas para que nuestros cálculos sean aún más aproximados. Para este ejemplo nos da un valor, la proporción muestral de 0.3714. Si observan la fórmula, ya tengo la proporción muestral y ya tengo el tamaño de muestra. Lo único que nos falta nuevamente es el valor de Z de alfa entre 2. Y el procedimiento sigue siendo el mismo. Divido mi nivel de confianza entre 2, que en este caso es 0.95 entre 2, nos da un valor de 0.475. Buscamos ese valor en la tabla de distribución normal. Lo encontramos, 0.475, lo hacemos coincidir con la primera columna y lo hacemos coincidir con la primera fila y sumamos ambos valores y nos da un valor de 1.96. Y vuelvo a repetirles, para una estimación por intervalo y un 95% de confianza, siempre el valor de Z va a ser 1.96. Por lo tanto, ya tenemos ahora sí todos mis datos para sustituir. Proporción muestral más menos el valor de Z por la raíz cuadrada de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral entre 35. Esa es toda la sustitución. Y aquí, nuevamente, la recomendación es hagan paso a pasito los cálculos en su calculadora, las operaciones en la calculadora. ¿Qué tendríamos que meter primero en la calculadora? Vamos a meter primero lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, primero hacen la de 1 menos 0.3714, le dan igual por 0.3714 entre 35 y lo que les dé, le sacan la raíz cuadrada. Y ese resultado lo multiplicamos por 1.96 y se nos da 0.1592. Y nuevamente separamos ahora sí las dos operaciones que nos están solicitando, menos y más. El menos es para el límite inferior y el más es para el límite superior. 0.3714 menos 0.1592 y nos va a dar un valor de 0.2122. El primero, 0.2122 y el segundo sería 0.5306. Si observan las operaciones, ya al final, después de aplicar la fórmula de estimación por intervalo, es el mismo razonamiento que vimos para el intervalo de confianza para el promedio. Restamos y sumamos. Y nuevamente, matemáticamente podemos expresar el intervalo entre corchetes, límite inferior, coma, límite superior, o bien utilizando menor o igual. En este caso, ahora el símbolo es P, que es la proporción de la población. Ponemos menor o igual y del lado derecho el límite superior expresado en porcentaje y
el límite inferior del lado izquierdo, menor o igual, expresado en porcentaje. Vamos a lo importante, que es la interpretación y que nos permite determinar la conclusión. Se estima, con un nivel de confianza del 95%, que la proporción de estudiantes que se encuentran satisfechos con el funcionamiento del centro de cálculo se encuentra entre 21.22% y 53.06%. Y aquí terminamos todo el procedimiento de estimación por intervalos para la proporción. Entonces, con esto, estos son los dos temas que teníamos que revisar en esta sesión virtual. Les van a ser de utilidad el primer tema que vimos, que es intervalo de confianza para la media. Les va a ser de mucha utilidad para contestar el cuestionario integrador. Mucha de la información que les proporcione son preguntas directas, o bien les piden calcular el intervalo de confianza para la media. Y la segunda explicación, que fue intervalo de confianza para la proporción, es el procedimiento que les va a permitir contestar parte de los incisos que vienen en su actividad 2 de evaluación. De cualquier manera, recuerden que me pueden contactar por correo electrónico, el correo institucional, alin.martinez@umm.edu.mx. Pues muchas gracias por su tiempo. Sé que hacen un gran esfuerzo al conectarse y se los agradezco muchísimo. Deseo que tengan excelentes resultados en este primer módulo. Que descansen. Buenas noches.